En fin, vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista, que es con Abel Barrera, que ya se encuentra con nosotras y con nosotros. Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, ahí en el estado de Guerrero, y a quien le damos pues la más cordial bienvenida, que nos esté acompañando nuevamente y que además sabemos que luego no ha estado así mero cabal de salud y por eso pues le agradecemos que esté aquí con nosotras y nosotros. Abel Barrera, muy buenos días, bienvenido. Ernesto, ¿cómo están? Buenos días. Disculpa porque no tengo buena señal. Estoy en Tlapa Guerrero, aquí con mucho gusto comunicándome con todo el auditorio, la audiencia más bien. Y pues como siempre, Rompevientos para nosotros es una gran pues cadena informativa desde la montaña y pues nos enlazamos con gusto, Ernesto. Gracias, gracias Abel Barrera. También me acompaña Violeta Núñez, que ya se encuentra, que está aquí con nosotros también. Así que, pues buenos días, Abel, bienvenido. Nos da gusto tenerte por acá. Pues muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos, Violeta. También un gusto poder estar en comunicación con ustedes y pues está. Pues sí, se está. Abel, a ver si es posible que igual apagas la cámara. Si apagas la cámara y nada más te escuchamos porque te estamos perdiendo y la cámara está jalando mucha señal. Así que a ver si con el puro audio logramos escucharte Ok. bien. Ahí ya te escuchamos mejor. Pues Abel Barrera, estamos publicando y le vamos a colocar aquí a cuadro, le vamos a colocar a cuadro, estamos publicando un artículo de Abel Barrera, la violencia institucional y violencia armada en el estado de Guerrero. Y no es un asunto menor lo que está documentando Abel Barrera, lo que está documentando el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, porque aquí ya hay pues, una implicación que tiene que ver con las autoridades del estado de Guerrero y con el crimen organizado por allá, Abel, y que pues le pega a todo mundo, padres, madres de familia, escuelas, campesinos, indígenas, a todos. ¿Qué es lo que está sucediendo, Abel? Bueno, en primer lugar, decirte, Ernesto, que en la parte de lo que llamamos la Tierra Caliente de Guerrero, que colinda con Michoacán, es pues su mismo nombre lo indica, es un lugar muy conflictivo, de alta conflictividad, donde los grupos de la delincuencia organizada, en parte los que pertenecen a la familia michoacana, pues ya desde hace varios años, para no decir, es que apenas entraron, no, ya lleva varios años que este lugar, esta región, pues está controlada por grupos del crimen, en este caso de la familia michoacana, que están en disputa con otros grupos de Jalisco Nueva Generación, en fin, que han incursionado en estos territorios en la zona serrana. Lo peor de todo que te puedo decir, Ernesto y Violeta, es que en verdad hay una cuestión de que esta disputa está también ya infiltrándose en los ayuntamientos y en los ejidos. Es decir, a donde son las cabeceras municipales, tratan de tomar el control, como pasó en San Miguel Totolapan, que irrumpieron este grupo de civiles armados y asesinaron a 20 personas, ¿no? Tanto al mismo presidente municipal, a su papá, el año pasado, y al mismo tiempo, desde estas irrupciones que se han dado desde medio año del 2022 a la fecha, sigue habiendo irrupciones en comunidades más allá de San Miguel Totolapan, en Ajuchitlán, también en Coyuca de Catalán. Son incursiones que hacen grupos de civiles armados
para controlar a los ejidatarios, los desplacen. Apenas hubo un enfrentamiento, como ahí lo narramos, en la comunidad del pescado, donde pues hubo una confrontación armada. Aquí lo que queremos decir es que se supone que hay Guardia Nacional, hay ejército, hay policía estatal que conocen porque tienen diariamente reuniones de lo que llaman la mesa para la construcción de la paz, donde tienen sus propios diagnósticos de lo que está pasando en esta región. Sin embargo, pues vemos que esto ha sido insuficiente porque la gente pues está sufriendo las consecuencias de la presencia de los grupos de civiles armados que los desplazan. Hay mucho desplazamiento en el estado de Guerrero. La gente se está saliendo de las comunidades, de los ejidos. Y bueno, pues solamente cuando denuncian es cuando suben los grupos del ejército, de la Guardia Nacional, pero son subidas para como apagar el fuego, que al final sigue encendida la mecha. Entonces, esto hace que la gente se sienta sumamente insegura. Te lo digo de la zona serrana, en la parte de la Tierra Caliente, en la parte de la Costa Grande, donde también hay comunidades desplazadas en los últimos meses. En la parte también, pues no digamos de Acapulco, el Acapulco rural, el Acapulco de la periferia. Igualmente, pues se han dado casos de violencia en Chilpancingo, casi en todas las regiones. La irrupción de grupos de civiles armados es algo que se ha ido pues multiplicando en las principales cabeceras municipales. Iguala, ha habido asesinatos diariamente, a pesar de, pues se supone que ahí donde fue la desaparición de los 43 estudiantes, tendría que haber un poquito de mayor control, no existe. Entonces es algo que nos preocupa como guerrerenses, Ernesto, y que el modelo de seguridad que se ha querido implantar en el Estado no ha funcionado, porque no se depuran las instancias de seguridad que existen ya muy descompuestas en el Estado, y al mismo tiempo hay infiltración de grupos del crimen en instituciones públicas, ayuntamientos, en seguridad pública. Las mismas policías municipales están infiltradas. Es algo que ya, pues, ya es común que la gente sepa lo que está sucediendo, pero no hay medidas de cómo revertir esta espiral de violencia que existe acá en Guerrero, Ernesto y Violeta. Muchas gracias, Abel Barrera. Realmente esta violencia armada permanente que se expone aquí en el texto, pues sí, es una situación que hay que seguir, ¿no? Es lamentable. Bueno, pues este modelo de seguridad, como dice, no da respuesta. Pero yo quisiera preguntarle también sobre esta otra violencia que usted presenta, la violencia institucional, ¿no? Que está cargada de un racismo y discriminación, como lo comparte en el texto. Y bueno, que nos compartiera la audiencia esto que nos dice: autoridades del Estado se encuentran ausentes, no hay maestros, ni maestras, ni doctores, ¿no? Tampoco llegan los programas federales por las condiciones, por ejemplo, de los jornaleros y jornaleras agrícolas que tienen que estar saliendo, y tampoco este otro programa de fertilizantes. Es decir, esta otra violencia, si nos puede compartir con la audiencia, pues cómo la están viviendo en Guerrero. Exactamente, esta violencia institucional es la más invisible, podemos decir. La que describí es la más cruenta porque son actores armados, donde la gente se tiene que desplazar y otros pues tienen que enfrentar la violencia directamente, ¿no? Pero aquí lo que comentamos también es que estamos sorprendidos en la manera en cómo las autoridades estatales están tratando de pues darle
cauce a los múltiples problemas que prevalecen en nuestra entidad. Aquí un problema grave que quisiera resaltar es precisamente el ámbito educativo. En el ámbito educativo hay una gran protesta de los diferentes sectores de la población, tanto en Acapulco, en Chilpancingo, como en la montaña. Hablo de normalistas, hablo de magisterio, hablo de madres y padres, hablo de escuelas cerradas, hablo de escuelas que requieren maestros, que requieren infraestructura y que son demandas que ya se han acumulado a lo largo de los años. Un ejemplo que ponemos ahí en el texto es precisamente de cómo 800 padres y madres de familia indígenas del pueblo Mepá de la montaña, de los municipios más recónditos como Acatepec, Zapotitlán Tablas, Atlistac, también el municipio que colinda ahí de Tlacuapa, pues se han organizado ante la falta de atención de parte de las autoridades educativas y han tenido que bloquear la ciudad de Tlapa. Bloquearon la semana pasada de martes a jueves la ciudad con tal de instalar una mesa de negociación para que pudieran ser atendidas sus demandas. Sus demandas son básicas. No rebasa el número de 30 maestros que hacen falta en estas escuelas. Son 58 escuelas, ¿no? Requieren maestros en educación artística, en educación especial, en educación física. Un maestro por lo menos en preescolar. Bueno, les han dicho que van a hacer un estudio para ver si se merecen un maestro los niños que sufren alguna discapacidad. Eso es increíble. Además, después de esta movilización, bueno, se sentaron con un funcionario pues menor que no tuvo capacidad de resolver y todavía fue con una actitud prepotente decir que él no iba a firmar ninguna minuta. Y el único que acuerdo que por ahí mismo ponemos en el escrito es de que pues les iban a ver que 3 maestros con licencia pudieran a ellos asignárseles para que puedan cubrir los espacios que hacen falta. Es decir, que no le están dando prioridad a los pueblos indígenas en cuanto a la atención que requieren por el número de maestros que hacen falta. Y bueno, el trato discriminatorio, ¿no? El trato despótico, la falta de una verdadera atención y respuesta viable a sus demandas, para nosotros eso es parte de esta violencia institucional que se torna cotidiana, ¿no? Aquí la gente tiene que tomar calles, tomar la misma autopista del Sol, por eso genera tanto caos, no tanto porque la gente no tenga otra cosa que hacer en el Estado, es por su desesperación, por la indolencia de las autoridades, por la falta de coordinación y sobre todo de una respuesta favorable. Es decir, sabemos que hay un colapso del sistema educativo en Guerrero, pero eso no da pauta para que los sectores más vulnerables, como la montaña, los pueblos indígenas, se les siga poniendo siempre al último y tratando con desdén, como ha pasado en este caso que planteamos de lo que sucedió la semana pasada con 800 madres y padres de familia que dejaron su casa para pedir maestros y aún así no les dieron respuesta. Pues es una situación grave, Abel, y que además llama la atención porque es en realidad algo que si hubiese un interés mínimo, pues es algo que no es nada complejo de atender, y que haya esta indolencia, pues llama mucho la atención. No sé si ha habido la posibilidad, por ejemplo, con estos padres, madres de familia y estos maestros, maestras,
No sé si han tenido la posibilidad de hablar con alguna autoridad de la Secretaría de Educación Pública al nivel federal, y si también es lo mismo silencio en la torre o hay algún tipo de respuesta al respecto. Es muy difícil, Ernesto. Acá, por eso los padres y madres pidieron que fuese un diálogo en la ciudad de Tlapa, porque pues ya la misma experiencia, bueno, nosotros que hemos estado en estas movilizaciones en otros momentos, nos lleva a, pues a pensar que cuando las mesas de trabajo se instalan fuera de la región, se baja el nivel de negociación que se logra tener, porque te sacan del espacio donde tú te encuentras para hacer la negociación, te mandan a Chilpancingo, en Chilpancingo te sientan con funcionarios menores, pierdes la fuerza en términos de tu representación, y bueno, aunque la gente esté plantada en el bloqueo. Sin embargo, pues simplemente los hacen, por ejemplo, mandaron citar a estas personas el miércoles y no los atendieron todo el miércoles, ahí los tuvieron. O sea, estos detalles del trato, los mandaron citar una, una, una asistente del secretario de Educación en Guerrero, les dijo que ya estaba a la mesa cuando llegan, está otro funcionario menor, dice que en ese momento va a llegar la licenciada. Nunca llegó la licenciada todo ese día. Hasta en la noche les dijeron, ¿saben qué? Mañana se va a instalar la mesa a las 9 de la mañana, ¿no? Se instaló la mesa. Es decir, mientras los 800 padres y madres se mantuvieron plantados en el sol, aquí en la entrada de Tlapa, bloqueando para presionar a las autoridades. Las autoridades simplemente los ignoraron todo ese día, ¿no? Pensando en que la gente pues se iba a desanimar, que se iba a ir, porque ya en la noche pues la gente se quiere regresar a sus casas. Pero ahí aquí el compromiso fue de que no, a nadie se retiraba. Las madres y padres permanecieron día y noche plantados por un maestro, ¿no? Es decir, porque cada padre de familia, cada comité que bajó, pedía un maestro de estas escuelas, ¿no? Para cada escuela. No lo lograron, hasta las 9 de la mañana se instaló la mesa y esa mesa no tuvo la representación de la autoridad educativa. Estuvo un representante de la Secretaría de Gobierno que simplemente fue a regañarlos, a tratarlos como pues se acostumbra, de que pues se imponen, les atemorizan, les dicen que pues están violando la ley por el bloqueo, en fin, empiezan a tratar de doblegarlo. Y al final no les dan respuesta, como te digo, eso fue un documento que nomás con rúbrica dijo, pues vamos a ver si se comisionan 3 maestros, ¿no? Esa fue la respuesta. Por eso decimos que hay una violencia de las autoridades que están representando a un gobierno que debe de atender a las comunidades. Decir que ahora ellos puedan trasladar este planteamiento al gobierno federal, pues la gente ha ido a plantarse a Palacio Nacional, Ernesto. No, nadie los recibe. La CETEC, el Movimiento de Maestros Democráticos, fue a plantarse, no los recibieron. Es decir, es muy complicado ahora la interlocución para el movimiento social, el movimiento de padres y madres con las autoridades de nivel. Es muy difícil, es muy complicado. La interlocución en la montaña es nula. En verdad, no se les está dando respuesta y es increíble que porque se supone que debería de haber más apertura, más sensibilidad, más disposición de la misma gobernadora, de su secretario. No, ahora es más complicado.
Más bien como que sienten que el bono democrático les da la autoridad para no recibir a los más necesitados. Y entonces, pues ahora todo se politiza, todo se descalifica y todo se usa por medio de la, pues engaño, de la indolencia que tienen las autoridades. Muchas gracias, Abel Barrera. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero nada más una última pregunta, porque tenemos a la mesa de las periodistas, pero una última pregunta. Aquí en el texto se habla que una de las respuestas en torno a esta demanda que ya nos explicaba de maestros, por ejemplo, a nivel preescolar y maestras, se decía que para el ciclo anterior no había recursos. Pero bueno, aquí se pone a discusión también en el texto que para el siguiente ciclo era probable que hubiera recursos. Este tema se está tratando en estas o en esta mesa de negociación de la que nos está hablando, o dónde se podría abordar este tema que me parece a mí el central, ¿no? O sea, decir, no hay recursos para el ciclo anterior, bueno, eso ya lo entendemos, pero para este, ¿qué ha pasado, Abel Barrera? Pues resulta que sigue sin haber recursos. Precisamente la gente tuvo que ceder en marzo del 2022, hace un año. Dijeron, está bien, entendemos porque pues no hay recursos. Vamos a esperar el nuevo ciclo escolar ahora en septiembre para que nos den los recursos. Esperó la gente y empezó la mesa de trabajo en agosto. Les dijeron, sí, ahora que haya nuevos egresados, vamos a asignar maestros para estas zonas. Resulta que se pasó todo agosto y todo el semestre hasta diciembre y no hubo, porque decían que los maestros que habían, pues ya les habían asignado su plaza, los habían colocado en otras regiones. No, o sea, el otro tema es que nadie quiere ir tampoco a la montaña. Entonces, hay un gran, pues, déficit de maestros y maestras que no quieren, pues, estar en la montaña. Y también porque pues, las autoridades no le dan mucha importancia. El hecho de que haya 15 niños en una comunidad para ellos no representa una demanda importante, cuando sabemos que pues aquí el analfabetismo es muy alto, la deserción escolar es muy alta. Si son 15 niños, no es porque haya 15 niños, es porque esos niños andan con sus padres fuera de la comunidad como jornaleros agrícolas, porque los padres dicen, yo no puedo dejar a mis hijos y tengo que trabajar fuera de la comunidad. Entonces, bueno, por eso los padres, los 800 padres y madres decidieron bajar a Tlapa a hacer la protesta, porque esto que tú comentas, Violeta, de que no les cumplieron, de que iba a haber ya maestros y maestras en este periodo, en este nuevo ciclo escolar, no les cumplieron. Y por eso en el 8 de marzo dijeron, tomaron el acuerdo, vámonos a hacer el plantón, ¿no? Porque le siguieron dando largas argumentos falaces de que, bueno, pues es que no tenemos fondos, es que no nos han autorizado la Secretaría, es que vamos a seguir buscando fondos, en fin, que no hay recursos para la montaña en cuestiones de presupuesto para maestros indígenas. Y eso es grave, porque pues si supiera bien el presidente de la República, Andrés Manuel, de que hay una regateo para las comunidades indígenas en cuanto a la asignación de plazas para maestros, yo creo que él ordenaría de que tiene que autorizarse estas plazas para las comunidades indígenas. Hay alrededor de 40 escuelas cerradas en la montaña, cerradas de nivel primaria. Eso recientemente lo recabamos, vamos a hacer público esta información que la estamos recabando, donde es muy grave que en la montaña en verdad no se le esté dando la atención que uno imaginaría con esta cuarta transformación que tendría prioridad. Seguimos, por eso ahora hay más protestas de la gente porque se quedaron con la expectativa de que iba a haber respuestas concretas
y resulta que hay una desilusión, un desencanto de la población que tiene a sus hijos en las escuelas porque no hay maestros y no ha habido capacidad en la Secretaría de Educación en el Estado de atender estas respuestas con mucha puntualidad. Ya, pues Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, allí en el estado de Guerrero. Siempre muchas gracias, Abel, por tomarnos la llamada y que te recuperes, Abel, que te recuperes y cuídate mucho, por favor, porque te necesitamos. Es realmente el aporte que da este Centro de Derechos Humanos y quienes lo integran, pues vale mucho la pena, y le informamos también que estamos tratando ahí nada más de agendar una tertulia con Abel Barrera y con Vidulfo Rosales acá en el Tierra Adentro. Nada más estamos esperando que Abel se recupere de su salud y que nos puedan coincidir las agendas para tenerlos acá en la Ciudad de México, ahí en la tertulia, y que ustedes puedan tener también una interacción directamente con ellos. Así que, Abel, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Mucho gusto, igualmente. Saludos, Violeta, Ernesto. Buenos días desde acá de Tlapa y muy amable por esta comunicación y estos buenos deseos. Espero que también pronto nos veamos por allá. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Abel Barrera.